Hermanos, estamos en la novena del mes de la Biblia y el equipo de Nuestra Señora se hace presente para hablar de San Jerónimo, el traductor de la Biblia. Hoy vamos a ver la vida del santo San Jerónimo, que significa el que tiene un nombre sagrado. Estudió en Roma, consagró su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Tenía mal genio, ya que corregía de forma enérgica y no fue aceptado, y por ello se retiró de Roma a Tierra Santa, Jerusalén. Sus últimos 35 años se refugió en una gruta junto a la cueva de Belén. Vemos que Dios, a pesar de nuestros pecados y debilidades, nos ama y nos brinda un don como a San Jerónimo, a quien le da la misión de traducir las Sagradas Escrituras y así poder hacer llegar a más personas la palabra de Dios. Está en nosotros poder decir sí a este llamado. No decaigamos, sigamos en la misión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Fue un personaje muy importante para los cristianos, un estudioso de las Sagradas Escrituras, pero le faltó algo muy importante, que era la lectura espiritual y el encuentro con Dios. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, y a pesar de sus flaquezas, fue elegido por Él. Pero no olvidemos, hermanos, que lo más importante para todo cristiano es el encuentro con Dios y la parte espiritual, que es lo que nos va a dar vida. San Jerónimo nació en Estridón en torno al año 347, en una familia cristiana que le dio una esmerada formación, enviándolo incluso a Roma para que se perfeccionara en sus estudios. Siendo joven, sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo, hacia el año 366, se orientó a la vida ascética y al trasladarse a Aquileia, se integró en un grupo de cristianos fervorosos, definido por él como un coro de bienaventurados reunido en torno al obispo Valeriano. Después partió para Oriente y vivió como eremita en el desierto de Calcis, dedicándose seriamente a los estudios. Perfeccionó su conocimiento del griego, comenzó el estudio hebreo. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar en él la sensibilidad cristiana. En el año 382 se trasladó a Roma. Aquí el Papa San Dámaso, conociendo su fama de asceta y su competencia de estudioso, lo tomó como secretario y consejero. Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Después de la muerte de San Dámaso, en el año 385, San Jerónimo dejó Roma y emprendió una peregrinación, primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegida por muchos monjes. Su formación literaria y su amplia erudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos. Teniendo en cuenta el original hebreo, el griego y las precedentes versiones latinas, San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. Constituye la así llamada Vulgata, el texto oficial de la Iglesia, que fue reconocido como tal en el Concilio de Trento y que sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Continuando con la vida de San Jerónimo, vamos a descubrir que ella tuvo inmensidad de matices. Cuenta, por ejemplo, de cuando estaba en el desierto, luego de ese exilio voluntario que va a tomar, le escribe a San Eustaquio una carta donde le cuenta las múltiples tentaciones que va a sufrir. Él dice que veía a las damas de Roma bailando frente a él, e inclusive también que se veía en los salones de Roma disgustando de comida y disfrutando de muchas cosas, y esto lo atormentaba día a día, tanto así que llegaba a autoflagelarse, golpearse, amanecerse orando, y sin embargo la tentación no se iba. Cierto día cuenta en esta carta de que él decide justamente llorar a los pies del Señor, y por fin esta dura carga de tentación se va.
Pero él dice, ¿no? Si un hombre dedicado a la oración sufre ese tipo de tentaciones, ¿cuánto más, dice él, no sufrirá una persona pues que está dedicada a este tipo de vicios, de vida mundana y todo lo demás? San Jerónimo también, luego de estar bajo el trabajo en Roma, le sucede otra cosa más, ¿no? Él estaba bajo el padrinazgo de San Dámaso, que era su protector, pero cuando el Papa San Dámaso muere, él se queda sin protección. Y la vida que tenía él había hecho ganarse muchos enemigos. Ya demostraba santidad, ya demostraba mucho prodigio, sencillez, una vida muy santa, pero sin embargo mucha gente lo odiaba, y lo odiaba justamente porque había sido muy duro con sus críticas. Una de las cosas que critica, por ejemplo, criticaba a las mujeres que se pintaban, y creo que a muchos les va a caer esto, pero él decía que eran como ídolos de barro. También criticaba a las personas que se teñían sobre la cabeza, o sea, que se ponían pelos de otras personas en la cabeza. Es que muchos usaban peluca en esa época. Y las criticaba duramente, ¿no? Entonces la gente lo odiaba por eso. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Justamente empezaron a calumniarlo, ¿no? Fue víctima de calumnia. Tan graves que hirieron a la gente que andaba justamente con él, ¿no? Lo andaron en amoríos justamente con Santa Paula, ¿no? Y de todo Roma sabía de esos amoríos, pero él sabía que eso no era cierto, ¿no? Y luego va a acuñar una frase en torno al juicio que cada quien va a recibir por las cosas que va haciendo. Él decide exiliarse y se va a Jerusalén justamente, ¿no? Y sus amigas, muchas amigas y amigos también, se van con él también a vivir a Jerusalén, y ahí decide instalarse y formar algunos conventos para dedicarse justamente a esa vida. Pero dentro de las cosas que le pasan también a San Jerónimo, está cuando él aprende, ¿no? Él va a aprender el hebreo, y le resulta muy difícil, ¿no? Él critica mucho, dice que me costó mucho, fue muy difícil, muy duro, pero sin embargo, dice él, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, esos llantos que sufre, ahora los gozo, dice, ¿no? Fueron la semilla, ahora gozo de sus frutos. En una oportunidad, San Jerónimo tuvo un sueño. Vio que estaba frente al trono de Jesús, y Jesús le preguntaba, ¿de qué religión eres? Y San Jerónimo le dijo, yo soy cristiano y católico. Y Jesús le dijo, mentira, tú no eres cristiano ni católico, tú eres pagano, porque lees libros paganos. Y San Jerónimo se despertó llorando. Desde ahí dijo no seguir leyendo más libros paganos, sino leer las Sagradas Escrituras. Y se fue al desierto hacer penitencia por sus pecados. Hermanos, en este sueño Dios le revela a San Jerónimo cuán lejos está de vivir bajo su palabra, ya que preferiría leer a escritores paganos. Este episodio nos hace ver realmente que vivimos inmersos en nuestro quehacer diario, en lo que nos ofrece el mundo, el materialismo, el hedonismo. Pero Dios nos pide, a través de este sueño que le revela San Jerónimo, que cultivemos nuestro espíritu bajo su palabra, que es lo que realmente nos hará ricos en sabiduría, en humildad, y nos pondremos así al servicio de nuestro prójimo y del Señor. Hola, nosotros somos el matrimonio García Llovera, mi nombre es Grisel y él es Joel. Si algo ha caracterizado a la Iglesia Católica es la cantidad de santos y hombres que en su momento dedicaron su vida a las cosas de Dios. Y San Jerónimo no es la excepción. Jerónimo significa eso, el hombre consagrado a Dios, el hombre que tiene nombre consagrado. Una de las cosas hermosas que la Iglesia le debe a San Jerónimo, que se considera padre de la Iglesia, es haber hecho una traducción a la lengua latina de lo que fueron las Sagradas Escrituras. Un hombre muy dado a las Escrituras, un hombre dedicado a Dios con todos sus defectos. Tenía muchos defectos, pero todos fue capaz de entregárselos a Dios y darle su talento natural de traductor. San Jerónimo también aprendió a controlar su carácter, su mal genio, ya que era un hombre con un poquito de genio fuerte. Todo eso lo hizo por amor a Jesús, además de ser un hombre muy conocedor de la Biblia. Y
eso nos indica que todos podemos llegar a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, matrimonios de Dios, familias de Dios, en la medida que nos disponemos, uno, a leer la palabra de Dios, la Biblia, esa que tradujo San Jerónimo, y dos, cuando disponemos nuestro corazón a ser cada día mejores. Hermanos, luego de haber escuchado y conocido pasajes de la vida de San Jerónimo, llegamos a concluir: este santo fue tan humano como nosotros, con aciertos y caídas. Fue tentado, difamado, calumniado, pero a pesar de ello, siempre mantuvo su convicción por seguir las Sagradas Escrituras y defender la verdad, como lo escribió en una carta a Santa Cena. Diles que todos compareceremos ante el trono de Jesucristo para ser juzgados, y entonces se verá en qué espíritu vivió cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a la santidad, y la palabra de Dios es el camino para llegar hacia él. La santidad se contagia. Las personas que compartían con él han sido en su mayoría santos, como el Papa San Dámaso, San Gregorio, Santa Marcela, Santa Fabiola, Santa Blesia, Santa Eustoquio, Santa Paula. Conviene preguntarnos: ¿de quiénes nos estamos rodeando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos brindando a los demás? Defendamos la verdad. San Jerónimo fue un gran defensor de la verdad y muy vehemente en sus convicciones, aunque esto lo llevó a grandes renuncias, como lo hizo cuando decide romper una amistad de 25 años con Rufino. Tiempo atrás le había escrito a este: una amistad que puede morir nunca ha sido verdadera. Al tratar de defender el bien y combatir el mal, no tenía el sentido de la moderación. Era fácil que se dejase arrastrar por la cólera o por la indignación, pero también se arrepentía con extraordinaria rapidez de sus exabruptos, por lo que en cierta ocasión el Papa Sisto V, al contemplar una pintura donde aparecía el santo con una piedra golpeándose el pecho, decía: haces bien en utilizar esa piedra, porque sin ella la Iglesia no te hubiera canonizado. Ahora tenemos un reto: ser traductores de la Biblia en nuestras vidas para entenderla y vivirla en nuestros corazones y darla a conocer a los que aún no la conocen. Saquemos las impurezas de nuestros corazones y llenémoslas de la palabra de Dios. Quien ignora la Escritura, ignora a Cristo. Feliz noche, hermanos, feliz día, feliz tarde.